A María Teresa la llevaron a un ancianato como quien deja un mueble viejo en un rincón. Creyeron que ya no servía, pero allí, entre paredes grises y miradas perdidas, volvió a encontrar el fuego que no quema, el del amor por los demás. Con harina, azúcar y fe, transformó la tristeza en esperanza, y la soledad en postres que curaban el alma. Y esta historia te mostrará que nunca es tarde para volver a servir, ni para volver a brillar. Antes de continuar, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Nos emociona saber hasta dónde viajan las historias que aún tienen corazón. El día que la llevaron al ancianato, el cielo amaneció sin color, ni azul ni gris, solo una mezcla desganada, como si incluso el firmamento se negara a emitir opinión sobre lo que estaba ocurriendo. María Teresa no dijo una palabra en todo el trayecto. Sentada en el asiento trasero del coche, con las manos arrugadas sobre su regazo, miraba pasar las calles por la ventanilla como quien contempla el final de un largo viaje que ya no recuerda cómo empezó. «Es por tu bien, mamá», dijo una de sus hijas, la menor, sin mirarla. «Allí te cuidarán mejor que nosotros». La palabra cuidar le sonó hueca, como un eco dentro de un pozo vacío. María Teresa no necesitaba que la cuidaran, o al menos eso creía. Lo que necesitaba era sentirse viva, útil, parte de algo. Pero esas necesidades, en el mundo de los adultos apurados, ya no tenían cabida. Tenía 79 años y un cuerpo cansado, sí, pero una mente lúcida que aún se aferraba a la costumbre de revisar si había pan en la despensa o si las plantas del balcón habían recibido agua. Pequeñas rutinas de quien había pasado la vida entera cuidando de otros y que ahora era tratada como si su tiempo se hubiese vencido. El coche se detuvo frente a un portón color vino tinto con un cartel que decía «Hogar San Rafael». Residencia para mayores. María Teresa lo miró en silencio, sintiendo una punzada de orgullo herido. Residencia para mayores, pensó. Qué elegante manera de decir lugar donde dejan a los que ya no sirven. Dentro, el aire olía a desinfectante y sopa tibia. Una enfermera joven los recibió con una sonrisa profesional, de esas que parecen ensayadas para sonar amables sin involucrarse demasiado. Le mostraron una habitación compartida con otra mujer, un armario, una mesita con una Biblia abierta y una ventana que daba al patio interior donde un grupo de ancianos tomaba el sol con la mirada perdida. «Te vas a acostumbrar, mamá», dijo la hija mientras colocaba un par de suéteres en el armario. «Aquí te harán compañía, vas a estar bien». María Teresa no respondió, solo observó cómo su hija miraba el reloj, cómo su impaciencia flotaba en el aire como un perfume barato. Y cuando finalmente la puerta se cerró tras ella, sintió que algo dentro de su pecho también se cerraba para siempre. Las primeras semanas fueron un lento naufragio. El tiempo allí no tenía forma ni dirección. Las horas se medían por los timbres del almuerzo, los medicamentos y las luces que se apagaban a las 9 de la noche. A veces, al despertar, María Teresa pensaba que seguía en su casa, que aún escucharía la voz de su marido llamándola desde el taller o el sonido de sus hijos peleando en la cocina. Pero al abrir los ojos, solo encontraba las cortinas blancas, el techo despintado y el ronquido de su compañera de habitación. Pasaba los días sentada junto a la ventana, mirando el jardín que ya había perdido casi todas sus flores. No hablaba mucho, no comía mucho, no esperaba nada. La tristeza se le metió en los huesos con la misma paciencia con que la humedad se cuela por las paredes. Cada mañana se prometía no llorar. Cada noche rompía su promesa.
Un jueves cualquiera, mientras las cuidadoras repartían los platos del almuerzo, escuchó a una de ellas decir: «La señora nueva apenas toca la comida. Si sigue así, vamos a tener que pasarla a dieta líquida». Esa frase, dicha sin malicia, le dolió más que cualquier otra cosa. Dieta líquida. Como si ya no fuera una persona, sino un trámite que había que mantener en pie el tiempo suficiente. Esa noche, mientras el resto dormía, María Teresa se quedó despierta, mirando la luna desde su cama. Recordó su antigua cocina, la que tenía un ventanal grande donde el sol entraba por las mañanas. Recordó el olor del bizcocho de vainilla, la risa de sus hijos cuando les servía natillas tibias, el azúcar en los dedos y las cucharas golpeando los tazones. Recordó que una vez fue feliz haciendo que otros fueran felices, y entonces comprendió algo. La felicidad no desaparece, solo se duerme cuando uno deja de usarla. Pero antes de volver a despertar, tendría que atravesar aún más noches, porque el camino hacia la esperanza, como ella aprendería más tarde, nunca empieza en la luz, sino en el fondo más oscuro de uno mismo. Pasaron los meses, y con ellos el calendario fue llenándose de días idénticos. A las 7, el desayuno; a las 12, el almuerzo; a las 3, la siesta; a las 6, la cena; a las 9, las luces apagadas. La rutina era tan precisa que María Teresa podía adivinar la hora solo por el ruido de los platos o el olor del puré recalentado. La vida se había vuelto un reloj sin cuerda, y ella, una pieza que seguía girando por inercia. Hasta que un mediodía algo cambió. Fue un accidente pequeño, de esos que parecen insignificantes y sin embargo encienden una chispa en la oscuridad. Una de las cocineras, apurada por un llamado de emergencia, dejó una bandeja de natillas olvidada en el carrito del comedor. Cuando María Teresa la vio, el olor dulce y tibio del azúcar quemado la transportó de golpe a otro tiempo, a su vieja pastelería del barrio San Miguel, aquella donde los niños hacían fila los domingos para comprar sus bizcochitos de limón. La nostalgia le golpeó tan fuerte que casi se echó a llorar, no por tristeza, sino por memoria, porque en ese instante recordó quién había sido antes de ser una carga. Esa noche, mientras la mayoría dormía, se levantó en silencio y caminó hasta la cocina. Las luces fluorescentes zumbaban con frialdad. Abrió una alacena y encontró harina, leche en polvo, un poco de mantequilla, nada más. Pero a veces lo mínimo basta para hacer milagros. No sabía si tenía permiso para usar la cocina y en realidad no le importó. Batió, mezcló y probó. Sus manos temblaban, pero no de cansancio, sino temblaban de emoción. El olor a vainilla se coló por los pasillos del hogar y llegó hasta el dormitorio de una enfermera, que, al percibirlo, sonrió sin entender por qué le parecía tan familiar. A la mañana siguiente, cuando sirvieron el desayuno, María Teresa apareció con un pequeño plato de flan casero. «Lo hice anoche», dijo con una timidez infantil, «por si alguien quiere probar». Las cuidadoras se miraron entre sí, sorprendidas. Una de ellas, la más joven, aceptó un trozo. El silencio que siguió a la primera cucharada fue revelador. Luego vino una risa y otra. Una exclamación: «¡Esto está buenísimo!». En pocos minutos, la cocina entera se llenó de curiosos. Aquella anciana silenciosa, la que apenas comía y nunca sonreía, acababa de despertar algo en todos, una sensación acogedora, de hogar e infancia, como si con su flan hubiese devuelto al aire un recuerdo que todos creían perdido. Desde entonces le permitieron ayudar en la cocina. Al principio con precaución, bajo la mirada vigilante de las cocineras,
Pero pronto comprendieron que María Teresa no era una ayudante más, era un alma maestra. Convirtió la hora del postre en una ceremonia. Después del almuerzo, cuando el olor a comida aún flotaba en los pasillos, todos esperaban el toque final: natillas, flan, arroz con leche y compotas suaves para los que ya no tenían dientes. Era su manera de cuidar, de hablar sin palabras, de recordarles que todavía había cosas buenas por las que esperar cada día. Sin embargo, los cambios, por más dulces que sean, siempre despiertan alguna amargura. En la mesa del fondo, una de las residentes, la señora Carmen, una mujer robusta y de carácter fuerte, comenzó a murmurar. Decía que la nueva cocinera se estaba robando toda la atención, que antes todos la escuchaban a ella porque contaba chistes y ahora solo hablaban de postres. Una tarde, Carmen se acercó mientras María Teresa batía crema en un tazón. «No sé por qué te hacen tanto caso», dijo con voz baja pero llena de veneno. «Un postre no cambia la vida de nadie». María Teresa se quedó quieta, sin responder. Solo siguió batiendo, sin mirarla, con la calma de quien ha aprendido que no vale la pena discutir con la amargura. Pero cuando Carmen se marchó, sintió una punzada de tristeza, porque en el fondo esa frase había tocado una herida vieja, la de sentirse insignificante. Esa noche no pudo dormir. Se preguntó si de verdad lo que hacía servía de algo, si no era solo una manera de pasar el tiempo. Hasta que, al día siguiente, un hombre alto y delgado se le acercó con paso lento. Era don Ernesto, uno de los más callados del lugar. «Doña María», le dijo, «¿usted podría enseñarme a hacer ese flan?» «¿A usted?», preguntó ella, sorprendida. «Sí, es que cuando mi esposa vivía lo hacía igualito, y me gustaría volver a oler eso, aunque sea una vez más». Ese fue el momento en que María Teresa entendió que Carmen estaba equivocada. Un postre sí puede cambiar una vida, porque no se trata del sabor, sino de lo que despierta. Los días comenzaron a llenarse de pequeñas conversaciones, risas y planes. Don Ernesto aprendía a batir, otros ayudaban a pelar frutas, y hasta los más reacios se animaban a dar su opinión sobre si el caramelo debía ser más claro o más oscuro. El comedor, que antes era un lugar silencioso y mecánico, empezó a parecerse más a una familia. Pero la vida, que siempre pone a prueba a quienes empiezan a levantarse, le tenía guardado otro golpe. Uno que llegaría envuelto en un ramo de flores y una voz conocida. Una tarde de domingo, cuando el salón estaba lleno de visitantes, entró su hija mayor. «Mamá», dijo con una sonrisa tensa, «vine a verte». María Teresa dejó el cucharón sobre la mesa. La miró sin saber si abrazarla o esconderse. La conversación que siguió fue como caminar sobre vidrios rotos. La hija, incómoda, trató de mantener la apariencia de una visita amable, pero las palabras se le escaparon con tono de reproche. «Nos contaron que ahora cocinas aquí. ¿No te das cuenta de que no estás en tu casa? No puedes hacer lo que quieras». «Solo hago un poco de postre para los compañeros», respondió María Teresa, intentando mantener la calma. «Mamá, te trajimos aquí para que descanses, no para que te creas dueña del lugar». Fue como un balde de agua fría. La gente alrededor fingió no escuchar, pero el silencio pesó como una piedra. María Teresa sintió que todo lo que había construido en esas semanas, la alegría, las risas y el entusiasmo, podía desmoronarse en segundos. Esa noche volvió a su habitación y lloró en silencio, hundiendo su cara en la almohada para no despertar a su compañera. No lloraba solo por las palabras de su hija, sino por la certeza de que el amor
a veces, se convierte en algo que duele más que la soledad. Pero al amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, recordó la mirada de don Ernesto mientras aprendía a batir el flan. Recordó la risa de las cuidadoras y el murmullo de los demás esperando el postre. Ahí comprendió que su vida aún servía para algo. No necesitaba permiso para ser útil. Su valor no lo dictaban sus hijos, ni la edad, ni las paredes del hogar donde la habían dejado. Su valor estaba en su capacidad de dar. Y así, mientras el resto aún dormía, volvió a la cocina, abrió la alacena, tomó la harina, la leche y el azúcar. Con cada movimiento, su cuerpo parecía recuperar años perdidos. El olor dulce volvió a llenar el aire, y con él volvió también la esperanza. Con el paso de las semanas, la cocina del ancianato se convirtió en el corazón del lugar. Lo que antes era un sitio rutinario, donde la comida se servía sin conversación y se tragaba por obligación, se transformó en un espacio vivo, casi sagrado. Allí, entre el vapor de las ollas y el perfume del azúcar, María Teresa había encontrado su voz, y sin proponérselo, le había devuelto la voz a todos. Después del almuerzo, los residentes esperaban la misma escena con la expectación de un niño que aguarda su regalo. La bandeja del postre, siempre diferente, siempre hecho con cariño. El sonido de las cucharas, las risas, los comentarios sobre si estaba muy dulce o perfecto así, se habían vuelto parte del paisaje sonoro del hogar. Hasta los más malhumorados se descubrían esperando ese momento, no tanto por el sabor, sino por la sensación de estar vivos y de que algo los unía otra vez. María Teresa, sin embargo, no se sentía una heroína. Solo trabajaba con el mismo amor con que antaño preparaba la merienda para sus hijos. Antes de que crecieran y olvidaran lo que era llegar a casa y oler la vainilla flotando en el aire. A veces pensaba en ellos mientras batía, no con rencor, sino con un cansancio sereno. Había dejado de esperar que la comprendieran. Ahora su energía se centraba en quienes todavía necesitaban sentir un poco de consuelo. Uno de esos días conoció a Elvira, una mujer delgada, de rostro severo y mirada afilada, que se sentaba siempre sola, al fondo del comedor. Llevaba apenas un mes allí, y se había ganado fama de difícil. Respondía con sarcasmo, se rehusaba a conversar y, sobre todo, rechazaba los postres de María Teresa. «No me gustan las cosas dulces», decía con una mueca. «Engordan el ego y el cuerpo». Pero María Teresa, que había aprendido a mirar más allá de las palabras, percibía otra cosa: tristeza, miedo, una amargura que no nacía del carácter, sino del abandono. Un mediodía, al verla apartar su plato intacto, se le acercó despacio. «No te voy a insistir», le dijo con voz suave, «pero hice este bizcocho pensando en ti. Tiene poca azúcar y está hecho con leche tibia, para el estómago delicado». Elvira la miró con sospecha, pero aceptó la cucharada casi por educación. Y en cuanto el sabor le tocó la lengua, se quedó inmóvil, como si algo dentro de ella se hubiese roto en silencio. María Teresa no dijo nada, simplemente le tocó el hombro con ternura y se marchó. Al día siguiente, Elvira pidió repetir, y una semana después, fue ella quien se ofreció a pelar las manzanas para las compotas. Así empezó una amistad improbable, forjada entre recetas, silencios y pequeñas confesiones. Elvira había sido maestra de escuela durante 40 años. Viuda desde hacía 15, vivía sola hasta que un sobrino la llevó allí porque ya no podía cuidarse sola. Lo contó sin drama, pero con la mirada de quien fue arrojada a un mundo donde nadie la esperaba. María Teresa la escuchó en silencio,
entendiendo que aunque sus historias eran distintas, las heridas eran las mismas. Las dos sabían lo que era ser útiles y luego desechadas. Los días se hicieron más llevaderos, y algo extraordinario comenzó a ocurrir. Los nietos de los residentes, que antes visitaban a sus abuelos por compromiso, ahora lo hacían con entusiasmo. El motivo era sencillo: los postres. A los niños les fascinaba esa abuela del azúcar, como la llamaban, que siempre los recibía con galletas recién hechas o un trozo de pastel que se derretía en la boca. El comedor se llenaba de risas y de olor a canela, y donde antes había silencio y olor a medicamento, ahora había vida. Un grupo de ancianos, animados por la alegría de los pequeños, comenzó a preparar pequeñas obras de teatro para las tardes de visita. Una representaba una boda antigua, otra una historia de piratas, y hasta hubo quien improvisó una comedia sobre los enfermeros del lugar, lo que provocó cargadas hasta de la directora. La alegría era contagiosa. Los empleados del hogar también se involucraron, y los vecinos del barrio, al enterarse, empezaron a donar ingredientes. Incluso una panadería cercana ofreció sus obras del día anterior para que la señora de los postres las convierta en milagros. Pero entre tanta luz, la vida, que nunca deja de poner obstáculos, le tenía preparada otra prueba. Una tarde de otoño, mientras cocinaba junto a Elvira, María Teresa sintió un mareo fuerte, un vértigo que la obligó a apoyarse en la encimera. Elvira gritó pidiendo ayuda, y las cuidadoras corrieron a sostenerla. La llevaron a su habitación, y durante 2 días permaneció en cama, débil y sin apetito. La doctora diagnosticó cansancio y presión baja, pero en su mirada había un dejo de preocupación que no quiso nombrar. Durante esos días, el comedor volvió al silencio. Nadie se animaba a preparar postres. Las cucharas sonaban frías, y los almuerzos parecían otra vez interminables. Elvira pasaba las tardes sentada junto a la cama de María Teresa, leyendo en voz alta, aunque ella apenas abría los ojos. Fue entonces cuando comprendió lo mucho que aquella mujer había hecho por todos. No solo había devuelto el sabor a la comida, sino también al alma. Cuando María Teresa despertó del todo, el primer rostro que vio fue el de Elvira. «Mira», le dijo su amiga con una sonrisa temblorosa, «hice natillas, no tan buenas como las tuyas, pero nadie podía seguir comiendo sin ellas». María Teresa sintió un nudo en la garganta. Intentó incorporarse, y aunque el cuerpo le dolía, su corazón se llenó de una calidez que hacía mucho no sentía. Porque en ese gesto comprendió que su labor no había sido en vano. Había encendido una chispa que ya no dependía solo de ella. Los días siguientes, cuando regresó a la cocina, se sorprendió al ver a varios compañeros ayudando. Uno cortaba frutas, otro removía la leche y otro probaba el azúcar. Ya no era su rincón, sino el rincón de todos. Y al observarlos, con sus manos arrugadas trabajando juntas, entendió que había creado algo más grande que sus postres, una comunidad, una familia improvisada, nacida del cariño y la necesidad compartida de sentirse útiles. Pero aún faltaba un momento más, una prueba que pondría a María Teresa frente a su propia historia. Una visita que cerraría un círculo abierto mucho tiempo atrás. El invierno se había ido, y con él los días de silencio. El jardín del ancianato se llenaba ahora de flores tímidas que asomaban entre los arbustos, y el aire empezaba a oler a pan dulce y a tierra húmeda. María Teresa, aunque más delgada y con pasos lentos, seguía caminando cada mañana hacia la cocina, apoyada en el bastón que don Ernesto había hecho para ella con un pedazo de madera del viejo limonero. El ancianato ya no era el mismo.
Don Álvaro, el administrador, decía que, desde que esa mujer metió una cuchara aquí, la tristeza se fue por la ventana. Las tardes de teatro, las risas de los niños, los aromas de la repostería, las donaciones que llegaban de gente desconocida, todo había nacido de algo tan simple como una mujer que se negó a rendirse. Pero lo que más conmovía a todos era la forma en que María Teresa había cambiado a Elvira. La antigua mujer de gesto agrio ahora dirigía con pasión las pequeñas obras de teatro. Había descubierto que su voz de maestra aún podía servir, que aún podía enseñar, corregir y guiar. Y cada vez que los ancianos se reunían a ensayar, María Teresa la observaba desde un rincón, sonriendo. Sabía que había sembrado en ella la chispa de que la fuerza no está en el cuerpo, sino en el corazón. Un domingo cualquiera, cuando el comedor rebosaba de niños corriendo y abuelos sonrientes, el sonido de un coche en la entrada llamó la atención. María Teresa alzó la vista y vio entrar a su hija mayor, acompañada de 2 adolescentes y un hombre que reconoció de inmediato: su hijo menor, aquel que no la visitaba desde hacía más de 1 año. Los nietos corrieron al verla y sin timidez la abrazaron. «Abuela, eres famosa», dijo la niña riendo. «Todos hablan de tus postres en el barrio». María Teresa los miró, sin saber si reír o llorar. Era cierto. Alguien había compartido fotos de los postres en las redes del hogar, y se habían vuelto una pequeña sensación. Vecinos, panaderías y hasta una escuela cercana habían empezado a colaborar con donaciones y visita. La abuela pastelera se había convertido sin buscarlo en símbolo de esperanza. La hija se le acercó con un ramo de flores. «Mamá», empezó a decir, pero se detuvo. Sus ojos, que solían reflejar dureza, ahora temblaban de culpa y ternura mezcladas. «Vine porque quería verte y pedirte perdón», murmuró al fin, bajando la mirada. «No entendí lo que hacías aquí. Pensé que estabas perdiendo el juicio, pero ahora…» No terminó la frase. María Teresa tomó su mano con lentitud y la apretó con una fuerza que no se mide en músculos, sino en amor. «No me pidas perdón», dijo con voz suave. A veces uno no sabe ver lo que el otro siente hasta que el corazón se ablanda. Y por primera vez en mucho tiempo, madre e hija se abrazaron de verdad. Sin orgullo, sin reproches, solo con esa certeza silenciosa de que el amor, aunque se lastime, siempre encuentra su manera de volver. Los días siguientes fueron un desfile de gestos hermosos. Los nietos ayudaban en la cocina. Los niños del barrio llegaban con frutas para los postres, y los ancianos ensayaban una nueva obra titulada La receta del corazón, que Elvira había escrito inspirada en María Teresa. Era una historia sencilla sobre una mujer que, al sentirse olvidada, recordaba su antigua pasión por la repostería y al compartirla, curaba las heridas de todos a su alrededor. Cuando la estrenaron, el comedor se llenó de aplausos y María Teresa, sentada en primera fila, sintió que la vida le estaba devolviendo todo lo que creía perdido. Pero el tiempo, con su paso inevitable, empezó a cobrar su precio. Una mañana de primavera, mientras removía lentamente una olla de leche, un temblor recorrió sus manos. Dejó la cuchara a un lado y sonrió. Sabía lo que significaba. Ya no tenía miedo. A partir de ese día, Elvira y don Ernesto se hicieron cargo de la cocina. María Teresa los miraba trabajar desde una silla junto a la ventana, envuelta en una manta, observando cómo las risas seguían, cómo el olor dulce aún llenaba los pasillos. El hogar estaba vivo, y eso era todo lo que necesitaba saber. Una tarde luminosa,
Con el aire tibio entrando por la ventana, Elvira se acercó con un pequeño plato. «Hoy hicimos arroz con leche», dijo. «El tuyo, el de la canela». María Teresa tomó una cucharada, cerró los ojos y suspiró. «Está perfecto», murmuró. Y después, casi como un suspiro, añadió. «Recuerda, Elvira, un postre no es solo azúcar. Es una forma de decir, todavía estoy aquí». Esa noche se quedó dormida sin dolor, con una sonrisa apenas visible, como si su alma se disolviera en el aroma de la vainilla y la canela que aún flotaba en el aire. Días después, en la cocina del ancianato, sobre una repisa, colocaron una pequeña placa de cerámica que decía: María Teresa, la mujer que endulzó los días y nos enseñó que nunca es tarde para volver a ser útil. Desde entonces, cada tarde cuando el reloj marca la hora del postre, los residentes y el personal guardan un momento de silencio. Y mientras las cucharas tocan los platos, parece que una risa suave viaja entre ellos, como un eco de ternura. Elvira dice que a veces huele a flan sin que nadie esté cocinando, y que eso es María Teresa, recordándoles que el amor, cuando se comparte, nunca se apaga, porque hay vidas que no terminan, solo se derriten lentamente en el alma de los demás, como un postre tibio, recién hecho, que endulza incluso los días más amargos. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te tocó el corazón, o te recordó que Dios puede encender propósito incluso en los lugares donde parece que ya no hay vida, suscríbete y acompáñame en las próximas historias, porque hay almas como la de María Teresa que nos enseñan que nunca es tarde para volver a sentirse vivo, y que el amor, cuando se comparte, siempre encuentra la forma de quedarse.